El hogar y la salud. La religión práctica. Debemos considerar cada deber, por humilde que sea, como sagrado por ser parte del servicio de Dios. Nuestra oración cotidiana debería ser: Señor, ayúdanos a hacer lo mejor que pueda. Ayúdame a hacer mejor mi trabajo. Dame energía y contentamiento. Ayúdame a emplear en mi servicio el amante ministerio del Salvador. Considérese lo que ocurrió a Moisés. La educación que había recibido en Egipto como nieto del rey y presunto heredero del trono fue muy cabal. No se descuidó cosa alguna de lo que creía que podría hacerle sabio conforme entendían los egipcios la sabiduría. Recibió la educación superior en los ramos civiles y militares. Se sintió completamente preparado para la obra de librar a Israel de la esclavitud. Pero Dios no lo vio así. Su providencia señaló a Moisés un periodo de 40 años de preparación en el desierto como pastor de ovejas. La educación que Moisés recibiera en Egipto fue para él una ayuda en muchos aspectos, pero la más provechosa preparación para la sumisión fue la que recibiera mientras apacentaba el ganado. Moisés era de carácter muy arrebatado. En Egipto, como afortunado caudillo militar y favorito del rey y de la nación, se había acostumbrado a recibir alabanza y adulación, se había granjeado la simpatía del pueblo. Esperaba llevar a cabo con sus propias fuerzas la obra de libertar a Israel. Muy diferentes fueron las lecciones que tuvo que aprender como representante de Dios. Al conducir sus ganados por desiertos montes y por pastos verdes, de los valles aprendió la fe, la mansedumbre y la paciencia, la humildad y el olvido de sí mismo. Aprendió a cuidar al débil, a atender al enfermo, a salir en busca del descarriado, a tratar con el indómito y a proteger a los corderos y a nutrir al viejo y al débil. En esta labor Moisés se acercó más al Supremo Pastor. Llegó a unirse íntimamente al Santo de Israel. Ya no proyectaba una obra grande, procuraba hacer fielmente, como para Dios, la tarea que le era encomendada. Reconocía la presencia de Dios en todo cuanto lo rodeaba. La naturaleza entera le hablaba del invisible. Conocía a Dios como a un ser personal, y al meditar en su carácter comprendía más y más perfectamente su presencia. Encontró refugio en los brazos del Eterno. Después de esta experiencia, Moisés oyó el llamamiento del cielo para cambiar el cayado de pastor por la vara de mando, para dejar su rebaño de ovejas y hacerse cargo de la dirección de Israel. El mandato divino le encontró desconfiado de sí mismo, torpe de palabra y tímido. Se sentía confundido por el sentimiento de su incapacidad para consentir en ser portavoz de Dios, pero aceptó la obra, poniendo toda su confianza en el Señor. La grandeza de su misión puso en ejercicio las mejores facultades de su espíritu. Dios bendijo su propia obediencia y Moisés se hizo elocuente, lleno de esperanza, dueño de sí mismo, habilitado para la obra más grande que jamás se haya encomendado a hombre alguno. De él fue escrito: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Deuteronomio 34:10. Consideren aquellos que se figuran que su trabajo no es apreciado y que ansían un puesto de mayor responsabilidad, que ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el ensalzamiento, mas Dios es el juez. A este abate y a aquel ensalza. Salmo 75, 6 y 7. Todo hombre tiene su lugar en el eterno plan del cielo. El que lo desempeñemos con honra depende de nuestra fidelidad en colaborar con Dios. Necesitamos evitar la compasión propia. No alberguéis el sentimiento que no sois debidamente apreciados, ni que lo son vuestros esfuerzos, o que vuestro trabajo es demasiado difícil. El recuerdo de lo que Cristo sufrió por nosotros debe acallar todas nuestras murmuraciones. Recibimos mejor trato que el que recibió nuestro Señor. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No busques. Jeremías 45:5. El Señor no tiene lugar en su obra para los que prefieren ganar la corona y no llevar la cruz. Necesita hombres que piensen más en cumplir con su deber que en recibir una recompensa. Hombres que sean más solícitos por los verdaderos principios que por la promoción. Los que son humildes y desempeñan su trabajo como para Dios
Quizás no se luzcan tanto como los presuntuosos y bulliciosos, pero su obra será de más valor. Muchas veces, algunos con presunción llaman la atención a sí mismos, interponiéndose entre el pueblo y Dios, pero su obra resulta un fracaso. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y ante toda tu posesión adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá. Ella te honrará, cuando tú la hubieses abrazado. Proverbios 4, 7 y 8. Por no haberse resuelto a emprender una reforma en sí mismos, muchos se vuelven rutinarios en el error. Pero no debe ser así. Deben cultivar sus facultades para desempeñar del mejor modo su servicio, y entonces siempre se les pedirá su cooperación. Se les apreciará por lo que valgan. Si hay quienes sean aptos para un puesto más elevado, el Señor les pondrá el cargo encima. Y no solo a ellos, sino a los que lo hayan puesto a prueba y conozcan su mérito, y que tengan motivos para alentarles a seguir adelante. Los que cumplen fielmente día tras día la obra que les ha sido encomendada, son los que oirán en el momento señalado por Dios la invitación: sube más arriba. Mientras los pastores velaban sus rebaños en los collados de Belén, ángeles del cielo los visitaron. También hoy, mientras el humilde obrero de Dios desempeña su labor, ángeles de Dios están a su lado, escuchando sus palabras, observando cómo hace su trabajo, para ver si a dicho obrero se le pueden encomendar mayores responsabilidades. Dios no estima a los hombres por su fortuna, su educación o su posición social. Los aprecia por la pureza de sus móviles y la belleza de su carácter. Mira cuánto de su espíritu poseen y cuánto de su divina semejanza revelan en su vida. Ser grande en el reino de Dios es ser como un niño, en humildad, en sencillez de fe y en pureza de amor. Sabéis, dijo Cristo, que los príncipes de los gentiles enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor. Mateo 20, 25 y 26. De todos los dones del cielo que el cielo pueda conceder a los hombres, la comunión con Cristo en sus padecimientos es el cometido más grande y el más alto honor. Ni Enoc, el que fue trasladado al cielo, ni Elías, el que ascendió en su carro de fuego, fueron mayores o más honrados que Juan el Bautista, que murió en la soledad del calabozo. A vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Filipenses 1:29. Muchos son incapaces de liderar planes definidos para lo porvenir. Su vida es inestable. No saben entrever el desenlace de los asuntos, y esto los llena muchas veces de ansiedad y desasosiego. Recordemos que la vida de los hijos de Dios en este mundo es una vida de peregrinos. No tenemos suficiente sabiduría para hacer planes para nuestras propias vidas. Por nosotros mismos no podemos formar nuestros porvenir. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:18. Cristo en su vida terrenal no hizo planes para sí mismo, aceptó los planes que Dios trazó para él, y día tras día el Padre se los reveló. Así deberíamos nosotros también depender de Dios para que nuestras vidas sean sencillamente el desenvolvimiento de su voluntad. En la medida en que le encomendamos nuestros caminos, Él dirigirá nuestros pasos. Muchos, al idear planes para un brillante futuro, fracasan completamente. Dejad que Dios haga planes para vosotros. Como niños, confiad en la dirección de aquel que guarda los pies de los santos. 1 Samuel 2:9. Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del designio que está cumpliendo como colaboradores de Dios.